Pleno se formara una comisión por parte de nosotros cuando fuimos con el gobernador del estado a solicitar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2012 del Poder Ejecutivo Estatal, y aprovechamos pues para que como legisladores locales, en algunas ocasiones el legislador local lamentablemente se limita a tocar temas estatales, y como sucedía en el pasado, los congresos locales se lavaban las manos en temas delicados por sus estados. Hoy, con este reflejo de los legisladores, estamos entregando cuentas en el sentido de las iniciativas que valen la pena y que sobre todo estamos entregándoles a ustedes, que fueron los solicitantes en esa ocasión. No me resta más que agradecer siempre la apertura que han tenido para la legislatura, pero sobre todo de manera particular a su servidor, y aceptar la crítica, aceptar la propuesta que yo les comentaba en esta manifestación, en esta reunión. Creo que también nosotros tenemos que proponer, pero sobre todo la propuesta ciudadana, y más cuando viene de una sociedad organizada, sienta mejor las bases para llegar a los acuerdos dentro del Congreso del Estado. Muchas gracias y muchas felicidades. La democracia mexicana está siendo construida todos los días con la aportación de todos nosotros. Pero debemos reconocer que al mismo tiempo, todos los días también es puesta en entredicho por otros ciudadanos poco organizados que no quieren participar, y sobre todo por algunos grupos muy organizados vinculados al narcotráfico que pretenden erosionar a nuestro Estado y por lo tanto a nuestra democracia. La única forma de defender la democracia es fortaleciendo a nuestras instituciones y a nuestras organizaciones sociales. Por eso los felicitamos por sus 14 años de lucha organizada y de los esfuerzos cotidianos por profundizar su organización y ampliar su influencia en el Estado de Querétaro. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias. Trabajadores, es para mí un honor acudir en representación de quien dirige los destinos del Estado, el licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa. Hablar de aniversarios o de conmemoraciones siempre es ocasión propicia para la reflexión, y yo quisiera solo distraerles un minuto para felicitar realmente muy sinceramente a la Unión Nacional de Trabajadores, porque ha tenido a lo largo de estos años, además de la consistencia para permanecer en la lucha, la capacidad de convocatoria para agrupar a sindicatos que comparten el objetivo de una lucha compartida por mejorar las condiciones de la clase trabajadora en este país. Desde su particular punto de vista mantienen una lucha que, en el caso que a mí me ha correspondido conducir la Secretaría de Gobierno y mantener un diálogo franco y abierto con la Unión, ha sido respetuoso y no por ello menos auténtico y, diría yo, injundioso en cuanto a la pugna por la consecución de las metas. Siempre hemos podido sentarnos en una mesa, compartir y departir, respetando los diferentes puntos de vista, entendido que la vida de Querétaro se integra por las diferentes expresiones que la componen, que no podríamos entender un Querétaro que ya tiene 480 años en proceso de construcción si no fuera capaz de albergar y de agrupar con respeto y con condiciones de convivencia respetuosa y civilizada a todos y cada uno de sus hijos. Y en esto, bueno, la clase trabajadora hace posible el que en Querétaro sucedan muchas cosas buenas. Nosotros cotidianamente nos preguntan ¿qué hacen en Querétaro para tener las condiciones de las que disfrutan los queretanos? Parecería a veces que estamos convertidos en una isla, en un mar de circunstancias que no deseamos para nuestros connacionales, pero que desafortunadamente suceden y que Querétaro a veces parecería ajeno. Y esta circunstancia no es obra del hacer gubernamental, sin duda alguna. Es obra de lo que la sociedad en su conjunto realiza cotidianamente con esfuerzo, con dedicación, con esmero, persiguiendo las metas y los anhelos que cada uno nos vamos trazando. Y en esto la Unión Nacional de Trabajadores a lo largo de 14 años ha dado muestra de agrupar una serie de ideales, de convocar en una misma idea, de comulgar bajo un mismo sueño y buscarlo con ahínco, con tesón, con respeto en este gran hogar de todos nosotros que es Querétaro. Esto es parte de lo que distingue a nuestro gran estado. Estoy seguro que la lucha habrá de continuar por muchos años y seguirá sumándose a los capítulos gloriosos que vamos construyendo entre todos en Querétaro. En ahora
los representa y de quien recibía en línea, está postulándose para la presidencia de la República, pero esos fueron los que evitaron que la propuesta que llegó como punto de acuerdo el compañero Hernández Juárez a la Cámara de Diputados no saliera favorable a los trabajadores. Y bueno, infortunadamente los compañeros siguen en la lucha. El apoyo, la solidaridad ha sido incondicional hacia nuestros compañeros del Mexicano de Electricistas, hacia nuestros compañeros mineros que están permanentemente en lucha. Ustedes conocen las huelgas que los compañeros mineros están llevando adelante, con nuestros compañeros trabajadores de aviación, tanto pilotos como sobrecargos, como trabajadores de tierra. Ha habido una actitud desde el Sindicato de Telefonistas, desde la Unión Nacional de Trabajadores y desde la Cámara de Diputados, de parte de nuestro secretario general. Hubo elementos que, desde mi punto de vista, deberían, y que no forman parte de sus mensajes, ser considerados por las organizaciones sindicales, sociales y políticas y los trabajadores del Estado de Querétaro. En ese contexto es que hay una coincidencia en que el país vive una crisis en lo económico, en lo político y en lo social. En lo económico, lamentablemente vemos como un poder, el poder legislativo, acordó el incremento a las gasolinas durante 3 años. No digo que todos, pero la mayoría, y eso ha derivado en que se agudice la crisis hacia el conjunto de la sociedad y de los trabajadores en particular, los que de alguna manera tenemos trabajo, porque hay que decir que hay aproximadamente un número importante de la población que fluctúa entre el 10 y el 11% sociales. El otro asunto que se deriva de esta crisis es en lo social. Hay 1 millón de jóvenes que ya son parte de la delincuencia organizada del país y que hoy el modelo económico que se viene ofertando y que se viene imponiendo no le genera expectativas a los trabajadores. Incluso organismos financieros internacionales han coincidido que hay que buscar cómo paliar esta situación, porque incluso en las sociedades europeas ya se dice que el futuro para los jóvenes de aquellos países, y obviamente México no es de excepción, va a ser peor que el que tenemos actualmente. Y es una reflexión importante que tenemos que hacer los trabajadores y las sociedades, porque de lo contrario estaríamos heredando a esos jóvenes una situación peor de la que hoy padecen, con esta inseguridad, que es otro punto, en donde el Estado mexicano no asume absolutamente ninguna responsabilidad, y el riesgo que corremos como ciudadanos es que cualquiera de nosotros pueda ser presa de un acto de una larga ausencia de 3 años. Estuvieron presentes y volvieron a asumir ese compromiso. Pero sí tenemos una situación complicada, porque reconocemos que hoy la sociedad y los trabajadores no estamos incidiendo en las políticas públicas que se vienen imponiendo y que siguen fortaleciendo un esquema de corrupción, de impunidad, de desigualdad y de deterioro social. No es posible que, siendo un país inmensamente rico, porque lo somos, solamente 15 familias aparezcan en la revista Forbes año con año y usufructen el 15% de la riqueza nacional. Y ningún político está hablando de los candidatos, de los 4, porque hoy hay 4, está hablando de qué hacer con la impunidad, con la corrupción, con la inseguridad, con la desigualdad. Y por eso yo no quiero cansarlos de usar el uso de la palabra. Hoy creemos que es de enorme oportunidad en general de los trabajadores y en particular de los sindicatos, de la educación, la investigación y la cultura. Porque hace algunos años éramos la referencia para el desarrollo del país, y hoy todos los que no pertenecemos a la clase política o empresarial no estamos incidiendo. Son unos cuantos que siguen cometiendo abuso tras abuso en contra de la mayoría de la sociedad mexicana, de los trabajadores en particular y en general, efectivamente,
muy poquitos ricos y muchos inmensamente pobres. No podemos hablar de una reforma en la Constitución mientras esta no la respetemos. No podemos hablar de una reforma laboral mientras la Ley Federal de Trabajo no sea respetada. Yo creo que de entrada deberíamos de iniciar con ese proceso de una reforma así, reforma de actitudes, reforma de comportamientos y reforma de compromisos. Efectivamente, yo tuve la enorme oportunidad el año pasado de conocer a quienes el día de hoy nos acompañan y por supuesto me hicieron el favor de invitarme a esta reunión. Abro un paréntesis, perdón por el retraso. Venía efectivamente del Congreso Federal, estábamos en sesión viendo algunas cuestiones y mi carro pues no levanta más de 140, entonces sí se me hizo un poco tarde. El año pasado efectivamente la oportunidad que tuve de entrar en comunicación con los sindicatos aquí en Querétaro fue de entrada hacerles llegar la iniciativa de esa famosa reforma laboral, porque yo soy de los diputados que si planteamos una iniciativa y si planteamos una reforma tenemos que consultar a quienes se ven inmersos en esa reforma y sobre todo en una reforma tan importante como es la reforma laboral. Creo que era fundamental el análisis y conocer los puntos de vista de quienes realmente viven bajo esa ley, bajo ese reglamento. Y efectivamente les hicimos llegar a todos los sindicatos del Estado de Querétaro la propuesta que estaba planteada para un momento hablar de la reforma. Quiero decirles que lamentablemente en Querétaro hubo poca participación de los sindicatos. Como diputado y como representante de los mexicanos, pero principalmente de los queretanos, mi actitud y mi voz en el Congreso siempre será en ese sentido, de llevar la inquietud y la iniciativa de los propios ciudadanos. Y que si hablamos completamente de la ley laboral, de la reforma laboral, pues era conocer el punto de vista de los secretarios de los sindicatos, los cuales quería pensar que llevarían las propuestas, la iniciativa de sus agremiados. Y lamentablemente no fue así. Fueron poquísimos sindicatos los que hicieron alguna participación en esa iniciativa. Sin embargo, bueno, yo no soy abogado, sí soy asalariado y conozco un poco de esto y de entrada mi postura fue en contra de esa iniciativa. Sobre todo porque no podríamos coincidir en un elemento tan importante como la autorización o bien la legalización de las empresas para que contraten a los mexicanos por tiempo y hora indefinida o definida bajo su conveniencia. De ahí se surgió esa relación con los sindicatos de la UNT aquí en Querétaro. Llegamos a algunos acuerdos, todavía aún así la propia universidad nos invita a un debate donde estuvo mi buen amigo Ángel, un debate donde yo esperaba ver a compañeros diputados federales de Querétaro, porque Querétaro tiene 8 diputados federales de diferentes fracciones parlamentarias. Y si hablábamos de un debate, no sé si lo recordarás, Ángel, en la Universidad de San Juan del Río, pues conocer los puntos de vista de quienes representamos a los queretanos. Cuando toca mi participación, lo primero que dije, no podemos llevar esto a un debate, porque lamentablemente, bueno, pues estaba, y lamentablemente les explico enseguida el porqué, estaba Ángel, estaba un maestro de la Universidad de Trabajadores de México y su servidor, los cuales coincidíamos en que no podíamos modificar la ley en esos términos, la Ley Federal del Trabajo. Entonces, no llegamos al debate. Un auditorio importante, más de 1000 estudiantes, así lo considero, muy participativos, donde se reconoció de entrada, ¿verdad?, la falta de valor cívico y la falta de responsabilidad de aquellos que fueron invitados a ese debate y que se dicen representantes de los queretanos sobre los mexicanos. Yo quiero decirles que todavía el tema de la ley, de la modificación
a la Ley Federal del Trabajo está en boca de algunos. Todavía más aún, en boca de algunos, el día de hoy son aspirantes a alguna situación o alguna posición. Yo creo que es el momento, efectivamente, donde los sindicatos tienen que manifestarse abiertamente, como siempre lo han hecho. Yo creo en el sindicalismo, indiscutiblemente, porque además el sindicalismo es lo que le da la fortaleza al país, indiscutiblemente. Pero en esos sindicatos donde los representantes, donde los secretarios de los sindicatos son honorables, son dignos representantes, no son abusivos y no caen en el concepto o en la descripción de la corrupción. Porque a fin de cuentas, tanto es corrupto el que hace la acción como es el corrupto el que la oculta. Por esa razón tenemos que ser muy participativos, indiscutiblemente. Yo soy del PRI y hago este comentario y dignamente soy del PRI. Pero dentro de los partidos políticos hay gente buena y hay gente mala. Mi amigo, el diputado Hernández Juárez, digno representante de los trabajadores de teléfonos, también es diputado federal. Y hago este comentario porque no podemos medir con la misma vara a todos. Hay sus enormes diferencias, indiscutiblemente. Pero lo más lamentable que es, lo más lamentable es que somos 500 diputados que representamos a 120 millones de mexicanos, de los cuales 300 ganamos una elección. Yo gané una elección, yo no soy plurinominal. Yo gané una elección aquí en Querétaro. De esos 500, 300 ganamos y 200 son plurinominales. Casi el 50% del Congreso es plurinominal. Y por obvias razones los plurinominales representan, y perdón que lo diga, representan otro tipo de intereses. Se vio indiscutiblemente, y perdón también que lo haga, en la autorización del presupuesto del 2009. Un presupuesto que venía hecho ni siquiera con los pies. De los 500 diputados votamos 43 en contra. Votamos 43 en contra. En el presupuesto del 2010 para el 2011 ya fuimos un poquito más los que votamos en contra, porque fue cuando se subió el IVA, cuando se subió el ISR, votamos 87 en contra. Yo les pregunto, con un Congreso con esas características, ¿qué podemos esperar? Decía Einstein, la culpa no es de las malas personas, sino de las buenas personas que los dejamos hacer. ¿Por qué? Porque luego por estos políticos volvemos a votar por ellos y nos vuelven a cuchillar. Parece una relación sadomasoquista. Y nosotros somos los masoquistas. Nos gusta que nos maltraten, nos gusta que nos quiten nuestras prestaciones sociales, que nos aumenten la jornada laboral, que nos manden al outsourcing, y luego votamos por los políticos que nos están agrediendo desde el poder. Es muy importante señalar que ahorita está en juego a nivel mundial, no nada más en México, las conquistas de los últimos 100 años. Estas son palabras mayores, no son 10 años, son 100 años. El pago de vacaciones, la jornada laboral de 8 horas, el pago de aguinaldo, se pagó con sangre, sudor y lágrimas de nuestros abuelos, de nuestros padres, de los abuelos de nuestros abuelos. Somos una generación que nos está tocando un papel dificilísimo, defendernos de lo que nos quieren quitar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y van por todo. Ellos quieren jornadas laborales de sol a sol, quieren regresar a que trabajemos en las minas sin ninguna protección, quieren que regresemos a manejar materiales peligrosos sin ninguna protección porque sale caro y no somos productivos. Quieren que regresemos a la época en la cual un ser humano era una mercancía que se puede desechar en cualquier momento, y nos quieren quitar todo. Vean cómo se ha deteriorado el nivel salarial
de los trabajadores en México. Nos imponen topes salariales. 2011 la canasta básica aumentó un 8%. Canasta alimenticia recomendable en el sexenio de Felipe Calderón ha aumentado un 88%, prácticamente el doble. Canasta alimenticia recomendable para que no estemos desnutridos. Si uno está desnutrido, uno no puede pensar. Y aquí es muy importante ver que tenemos que defender esta herencia que nos dejaron. El papel de los sindicatos es también recomponer este desprestigio que se lo debemos a Elvester Gordillo, a Carlos Romero de Champs y a todos estos pseudo sindicalistas que lo único que hacen es enriquecerse a costa de las prestaciones de los trabajadores. Aquí es muy importante señalar el SME. Es golpeado el SME con una campaña de linchamiento en los medios, en donde se les acusa de tener el mejor contrato colectivo de trabajo. Se les lincha. Y en vez de homologar hacia arriba, se quiere homologar hacia abajo. Ellos tienen más prestaciones con nosotros. Yo no aspiro a tener las prestaciones de ellos. Mejor que se las quiten a ellos para yo que no me sienta tan mal y que no me dé envidia que ellos tienen mejores prestaciones. Una de las cláusulas del contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas señalaba claramente que ningún extranjero podía hacer trabajo al interior si no demostraba antes la compañía que ese trabajo lo podía hacer un mexicano. Esto era protección para los jóvenes de México, era darles oportunidad de trabajo. Yo todavía conservo mi computadora correos electrónicos de jóvenes mexicanos que participaron en esta campaña de linchamiento al SME que los estaba defendiendo. Ahora se privatiza la compañía de luz y fuerza de centro, pasa a Comisión Federal de Electricidad y agarran a una bola de inmigrantes centroamericanos y los ponen a hacer trabajo con transformadores y la gente muere quemada porque no están preparados. Y aquí es muy importante señalar que ese tipo de cláusulas, por ejemplo, es la que ha permitido ahora a China estar adelante. ¿Qué hizo China? ¿Por qué China nos rebasó en México? Pues por una sencilla razón. Les dijo a todos los europeos, a los canadienses, a los norteamericanos: ¿quieres venir a hacer trabajo aquí? Perfecto. Pero en cada proceso productivo vas a meter un ingeniero chino. Eso fue hace 30 años. Y ahora vean los resultados. En México nos llenaron toda la frontera norte de maquila, pero el gobierno de México no hizo lo que hicieron los chinos. Y en cambio sataniza al Sindicato Mexicano de Electricistas porque tenía una cláusula como es la que aplican los chinos allá. Se apropiaron del conocimiento y ahora son independientes. Comienzan a generar su propia tecnología. IBM vende su sector de computadoras a Lenovo, compañía china. Y ahora ven, los chinos ahorita están en la barata de compra de empresas europeas. Van a ver lo que eso hace. A la organización y al trabajo político desde acá, desde los trabajadores. Por esa razón, me parece que pudiéramos pensar, si nos vamos sumando uno tras otro, en un ratito que le dediquemos a hablar con los compañeros, con nuestros hijos y con los que están alrededor, para tratar de despertarnos de este mal sueño colectivo en el que México está, y que hay que atribuirlo fundamentalmente a su clase política y a los medios de comunicación, por supuesto, que ayudan en ese adormecimiento. Si podemos despertar e iniciar este proceso desde aquí, desde los trabajadores, desde los sindicatos, con nuestro grano de arena, tenemos una esperanza. De otra manera, la política que hoy mantiene al pueblo de México y nuestra desunión y nuestra falta de trabajo político nos auguraría un futuro todavía peor. Por ello, pues, me da mucho gusto que este sindicato haya también preparado esta muestra, que no quisiera yo que se vea, sino como que el trabajo, la lucha, la fuerza de todos unidos, y eso es lo que espero que esté ahí en las fotos, ¿sí? La muestra de que sí luchamos, la muestra de que sí podemos salir a la calle, la muestra de que sí podemos defender lo que tenemos y buscar más. Eso es lo que creemos que puede estar ahí y que puede hacer
que estos jóvenes que todavía a lo mejor algunos no han sabido en ninguna manifestación, en ninguna lucha activa, puedan prenderse y empezar a despertar y ayudar a despertar a otros. Eso es lo que ustedes esté ahí, por inaugurar esta muestra, que va a estar un mes, entiendo que de 16 a 16 de este mes a 16 que viene, en este espacio recuperado para su conocimiento y para el